Hola, buenos días. Ahora pasamos a explicar lo que es el gestor de contactos, para qué sirve, cuáles son las funcionalidades y cuál es la forma de trabajar con él. Bueno, el gestor de contactos, como su propio nombre indica, es un lugar donde podemos almacenar toda la información sobre los contactos que tenemos, sus intereses, sus datos personales, qué actividades han hecho con nosotros, qué actividades les interesan con nosotros y hacer un seguimiento comercial de los mismos. Pues si le tengo que llamar, qué día le tengo que llamar, qué he hablado con la persona, qué no he hablado, qué está pendiente para hablar, qué día, qué fecha límite tengo para hablarlo, o para contactar o para enviarle un correo. Entonces, el gestor de contactos se encuentra dentro de la configuración del perfil. Cuando entramos, se encuentra aquí, ¿vale? Gestión de contactos. ¿Qué incluye la gestión de contactos? Por un lado, el listado de los mismos, el crear un nuevo contacto o crear una actividad o curso al que podemos asignar contactos de los que tenemos dados de alta. Entonces, lo fundamental está en el listado, que es donde tendremos el listado de nuestros contactos. Tenemos un buscador, que por ejemplo podemos, y nos va seleccionando, ¿no? Si vamos buscando, nos va seleccionando cuáles coinciden con el dato que estamos metiendo, tanto con el nombre como con el teléfono, con el correo, bueno, con los datos que nos aparecen en el listado de contactos. Algo muy importante, ¿para qué nos sirve listar unos contactos? Para podernos descargarlos, ¿no? En este botón de aquí nos lo podemos descargar, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, que lo podemos abrir y nos saca la información del lista de contactos. El nombre, los apellidos, el correo, los teléfonos. O sea que podríamos seleccionar todos los correos del listado de contactos y enviarles un correo. Pero lo interesante del listado de contactos es que además podemos aplicarle filtros. O sea, por ejemplo, le podemos filtrar filtros de localización, de personal, de sus intereses, de sus matrículas, de qué actividades ha realizado con nosotros o de contactado. Entonces, por eso es tan importante rellenar bien los datos de los contactos, porque luego en función del filtro podemos decir, a ver, uno que esté en la provincia de, por ejemplo, a ver si existe alguno, de Madrid. Pues Madrid, 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 así de acaso. Le añadimos el filtro y quiere decir que esté activo en nuestra base de datos, o sea, sea un contacto nuestro activo, y, mejor dicho, que esté localizado en Madrid. Recordar que los filtros que añadamos siempre son y, o sea, tiene que cumplir todas las condiciones que aparece arriba. Si ponemos localización Madrid y seleccionamos también el filtro localización Barcelona, por ejemplo, pues eso será imposible que esté localizado en dos sitios a la vez. Entonces no nos saldrá ningún contacto. Imaginar, lo hago. Provincia. A ver, Barcelona. Bueno, Islas Baleares, municipio. Ninguno saldrá, ¿no? Aquí los podemos eliminar. Y aquí, según vamos añadiendo los filtros, nos va seleccionando las personas o los contactos que cumplen esas condiciones. Igualmente lo podemos descargar. En este caso, antes nos saldría Amalia. ¿Vale? Si abrimos el contacto o el listado descargado, nos sale aquí este contacto. Entonces podemos seleccionar de toda nuestra base de datos, de contactos, podemos seleccionar solamente los que cumplen un cierto criterio. Y no enviaremos correos o no llamaremos a todo el mundo que tenemos como dentro de nuestra base de datos que estén interesados en nuestras actividades, sino que solamente escribiremos un correo a aquellos que les interese o que vivan en un lugar o que cumplan una serie de condiciones. ¿Qué tenemos dentro de nuestros contactos? Por ejemplo, pues tenemos todos sus datos personales. Recordar que estos datos son libres, o sea, los podéis modificar directamente desde ajustes, intereses, cursos y actividades. Por eso es muy importante definirlo al principio. Por ejemplo, nos puede interesar que sea si son mujeres o no, o si son residentes en España o son extranjeros, o si cumplen el campo libre 3, podríamos haber puesto si cumplen la ley de protección de datos, o sea, si tenemos
un justificante de que nos ha dado permiso para tener su información. Luego podemos decirle qué le interesa, si le interesan los servicios de milterapias, clases de yoga, retiros de yoga, acompañamiento, y recordar que estos intereses son los que definimos también aquí, en ajustes, intereses, cursos y actividades. Volvemos a ello por si no recordamos. Pues aquí podemos poner los intereses, añadir un interés, por ejemplo, podemos poner interés lectura. Aparece ya aquí el interés y entonces cuando nos vamos al listado ya nos aparecen intereses lectura. Si cambiamos en ajustes de intereses, por ejemplo, LOPD y lo guardamos, el check se actualiza y luego cuando vayamos al listado vemos que aquí nos aparece el OPD. Tened en cuenta que cada vez que cambiamos estos datos personales, o sea, estos campos libres, se cambian en toda la base de datos. Es decir, que si nosotros tenemos mujer, sí, si pongo aquí LOPD, sí, o sea, se me queda como LOPD. O sea, hay que tener cuidado a la hora de modificar estos campos. Bueno, como veis, aquí podríamos, estos campos los podemos modificar desde editar perfil, o sea, con todos sus datos personales, pues podemos decir que cumple la LOPD o que el campo libre 5 lo cumple. Y cuando lo guardemos, ¿vale? Ya se nos queda grabado. LOPD, sí, ¿veis? Igual, desde este campo podemos borrar el contacto, podemos eliminarlo porque ya no es un contacto nuestro. Y podemos decir que ya no es activo porque ya no sigue nuestras actividades o este año no está interesado en hacer ninguna actividad o entonces pues lo podemos guardar. Recordar que por defecto en el listado siempre aparecen los activos. De hecho, si volvemos al listado, en filtros vemos que solamente nos muestra si son activos, que lo podemos eliminar y nos salen también los no activos, activos y no activos. Cuando nos movemos por los diferentes apartados que tiene el gestor de milterapias, mirar que cuando vamos y volvemos al listado nos sigue guardando los filtros, o sea, si nos metemos en filtros sigue guardando este filtro. O sea que siempre tenemos que mirar que estén los filtros que nosotros queremos. Luego tenemos los cursos, servicios y actividades que ha hecho el contacto con nosotros, que esto se haría, pues, qué interés, si era retiros de yoga, qué actividad está relacionada con esos retiros de yoga, pues el retiro de verano, pues poner una fecha de inicio, bueno, vamos a poner una después, asistió y le gustó mucho. Bueno, podemos poner cualquier nota acerca de esa actividad a la que la persona ha ido. Desde aquí podríamos editarla y desde aquí podríamos borrarla, por ejemplo, eliminar. Okay. Y luego tenemos un seguidor comercial, que aquí lo que creamos es una notificación y decir fecha de aviso, pues decimos cuándo nos va a avisar, pues decimos que nos avise hasta el 31, ¿vale? Es la fecha que tenemos, a las 12 de la mañana, a las 12:59, ¿vale? Le decimos que está pendiente, podríamos decir si es una actividad que hemos hecho hoy y que está hecha, ¿no? Una llamada, por ejemplo, pues le podríamos poner que está hecha, ¿no? Que no está pendiente. Así está pendiente, así está no pendiente. Imagínate pendiente, llamar y consultar disponibilidad. Guardamos y nos aparece aquí, ¿no? Como una actividad pendiente, nos pone la fecha que hemos puesto como límite y pone llamar y consultar disponibilidad. Y si vemos, aparece aquí en 1 en la campanita, ¿vale? Y que nos quedan en 23 días, esta actividad tiene que estar hecha.
Entonces puede ser llamarle dentro de 2 semanas, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿vale? Y cuando pulsamos aquí, nos lleva directamente a la persona. Por ejemplo, si estamos en la home y damos esta actividad, nos lleva al contacto y a sus notificaciones. Cuando está hecha, imaginar que la hemos realizado, pues lo guardamos y ya está hecha, aunque todavía queda mucho tiempo, está hecha. Y vemos que la campanita se pone a 0. Como vemos aquí, estos intereses y cursos que ha realizado también es un campo por el que podemos listar o podemos seleccionar. Por ejemplo, si queremos solamente los que han hecho retiros de yoga, podemos irnos aquí a filtros y decir listados, intereses. ¿Y qué intereses? Pues se ha realizado retiros de yoga. Entonces, Amalia sí que ha realizado retiros de yoga, ¿vale? Entonces aquí le damos a añadir filtro y nos sigue apareciendo porque sí que está interesada en retiros de yoga. ¿Vale? Si añadimos el filtro de intereses, por ejemplo, de lectura, pues cuando añadimos el filtro desaparece. Igual pasa con las actividades. En actividades podemos decir, en matrículas o actividades, pues puede ser retiros de yoga y retiros de verano, que sí que están realizados. Añadimos el filtro, pues Amalia no ha debido hacer el retiro de verano. Entonces, si nos metemos en el perfil del contacto, efectivamente ha hecho un retiro en La Mancha. Entonces, si vamos a trazar listados y buscamos, aplicamos el filtro de sí que ha realizado el retiro de yoga, pero en los de La Mancha realizado, Amalia sigue en el listado. ¿De acuerdo? Igual podemos decir los que no han realizado el retiro en La Mancha. ¿Por qué? Porque les voy a ofrecer este retiro en La Mancha. Pues nos vamos a categoría del curso, retiros de yoga, curso, retiros en La Mancha y ponemos no realizado. Entonces aquí tendríamos las personas que no lo han realizado de toda España o de todos mis contactos. Entonces aquí los filtros que podemos utilizar pues son todos estos. De datos personales, el campo, veis que aquí están los intereses particulares, o sea, los que nosotros hemos modificado, si es mujer, por ejemplo, podemos mirar los que cumplen la ley OPD, añadir filtro. Pues solamente hay 2 que cumplen con la LOPD, sí, ¿vale? Y que no han realizado el retiro en La Mancha. Entonces, podemos hacer los filtros de diferentes combinaciones que a nosotros nos interesen, pero lo que interesa es focalizar en todos aquellos que me interesa contactar y que cumplen una serie de condiciones. Igual, cuando creamos una actividad o curso, me creo, pues, masaje. No hay ningún curso o servicios o actividad asociada a masaje. Bueno, pues me voy a retiros de yoga, ¿no? Y pongo retiros de verano. Fecha de comienzo, pues será, por ejemplo, el día 1 de junio y acabará el día 30 de junio. ¿Vale? Vale, pues seleccionamos primero los contactos para crear la matrícula. Imagínate que solamente elegimos salida, crear, matrículas creadas, ok. Entonces, si nos vamos al listado, nos metemos en el IDA, en el contacto, vemos que ha hecho el retiro de verano. O sea, se le asigna a todas las personas que han hecho esa actividad, se le asigna de forma sencilla. Pues todo lo que tiene que ver con el gestor de contactos. Recordar que es importante tener creados cuáles son los intereses que yo quiero tener o quiero que los contactos tengan y qué cursos y actividades estoy ofreciendo para ir añadiendo cursos y actividades aquí. Recordar que los cursos y las actividades cuelgan de los intereses, que tengo que crearle un interés para crear una actividad. Y esto se define en ajustes de intereses, cursos y actividades. Y estos campos, que son libres,
También para definir a los contactos, yo los puedo modificar aquí. Y guardar. Y que puedo definir qué significa cada uno de estos check. En ajustes, intereses, cursos y actividades, aquí tenemos el texto que lo podemos modificar. Bueno, espero que haya sido claro la explicación de cómo se trabaja con la gestión de contactos y para qué sirve. Un saludo y nos vemos en Mil Terapias.